Buenas tardes, en este momento un video pequeño vamos a tocar el tema de las glosas, que como lo dice ahí el título, qué es una glosa y cómo es su trámite. Entonces vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, muy práctica, qué pasa con las glosas, de cómo surgen y qué hay que hacer con ellas. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a entender este pedacito de quiénes intervienen en el proceso de facturación. Primero que todo, pues recordemos que existen dos, por decirlo así, dos entidades fuertes o dos caras de la moneda que intervienen en el proceso. Tenemos por un lado las entidades responsables de pago y por otro lado tenemos las IPS. Entonces, entidades responsables de pago, ¿quiénes son? Todas las empresas que deben asumir los costos de los servicios médicos que sus afiliados o que los usuarios en salud en Colombia requieren. ¿Listo? Entonces, a quienes tenemos en este momento que son entidades responsables de pago, llámese EPS, llamémosle también al tema de los SOAT, lo que son regímenes especiales, lo que son medicinas prepagadas, ¿listo? Entonces, todas estas empresas que asumen esos costos médicos, los vamos a denominar como entidades responsables de pago. ¿Qué hacen ellos? Ellos deben hacer una labor de contratar servicios de salud. ¿Listo? Contratan los servicios de salud que posteriormente cuando el usuario, después de que ya los hemos contratado, el usuario asista a sus diferentes servicios, los cuales, como lo acabo de decir, ya se hizo un pacto, ya se tiene una red de prestación de servicios armada. Entonces, cuando el usuario asiste a esos servicios, la IPS, de acuerdo a ese convenio, ese contrato que se haya firmado, le hace el cobro directamente a las entidades responsables de pago. Entonces, recordemos cómo es. El usuario asiste a las IPS y esos servicios se van a cobrar a las diferentes entidades de acuerdo a la contratación. Obviamente entendamos que como estamos hablando de que hay un proceso en el cual el usuario no está cancelando sus servicios, sino que simplemente asiste y hay un proceso de retroalimentación de información cuando se arma una factura y se cobra unos servicios, se deben soportar, pues obviamente entendamos de que esto no es como tan olímpico. En este caso pues interviene una auditoría, que la auditoría es verificar que realmente sí se esté cobrando lo que se le prestó a los usuarios, ¿vale? Cuando ya nosotros ya tenemos entendido esta parte de que tenemos una entidad que es la que cubre los servicios, la que los cancela, tenemos otra entidad que es la que los presta y la que los cobra, entonces ya ahí sí miramos que es una glosa, ya ahí sí vamos a determinar qué es y vamos a definirla. Nosotros cuando ya se le ha prestado el servicio, las IPS arman sus facturas. Entonces acá pues tenemos una pequeña imagen de lo que puede llegar a ser un paquete de facturas de cuentas médicas de muchos usuarios o de varios pacientes que hayamos atendidos en la institución. Esos se envían junto con un CD que son los RIPS. Cuando ya se ha hecho este proceso, esas facturas se llevan y se entregan directamente a las entidades responsables de pago. Entonces, si a mí me llegó un paciente que es de una X Salva Salud, voy a inventarme esa EPS, llegó el paciente de Salva Salud, yo lo atendí, yo soy un hospital, le hice una curación o le hice una sutura. En ese caso, pues yo le hago una factura cobrando la sutura y la envío junto con el respectivo RIPS. En ese caso, ¿qué puede llegar a ocurrir? La EPS verifica esa factura y la EPS puede decirme si está o no está de acuerdo con cancelármela. Lo ideal sería que estuviera de acuerdo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces pueden haber errores de facturación, a veces puede hacer de que yo esté facturando algo que la normatividad no me permite, porque recordemos que existen manuales tarifarios, recordemos que existen muchas normatividades que nos aplican a nosotros al tema de la facturación. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto pueda que yo esté cobrando algo que la normatividad tenga como prohibido, tenga como algo que no es facturable. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que pues la EPS está en todo su derecho de decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto que usted me está cobrando por X y X motivo. Entonces, en ese caso, eso es una glosa. ¿Listo? La glosa es la no conformidad a un servicio facturado, a un valor facturado o a un artículo facturado. ¿Listo? ¿Cómo es este trámite? Cuando yo he radicado las facturas, las diferentes entidades responsables de pago, quien me recibió a mí la facturación, cuenta con 30 días para revisarlas. Entonces yo fui, le entregué las facturas
y esa entidad responsable, esa EPS Salvasalud, cuenta con 30 días a partir de la fecha en la que yo le radiqué las facturas, de que yo se las entregué, ellos me las recibieron y le colocaron un sello. Ellos tienen 30 días a partir de esa fecha para revisarlas. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar si van a haber o no van a haber glosas sobre esa facturación que yo le acabé de realizar. Cuando ellos han hecho este proceso, yo como IPS, como hospital, a mí me deben entregar las glosas, a mí me deben decir, mire, estas son las glosas que se generaron de acuerdo al paquete de facturas que usted nos entregó el mes de febrero. Entonces, ¿qué ocurre? Yo solamente tengo dos opciones en ese caso cuando a mí me han entregado las glosas. Una opción es que yo acepto la glosa, otra opción es que no la acepto. ¿Listo? ¿Qué significa que yo acepto la glosa? Significa que muy probablemente ellos a mí me glosaron algo y tenían razón en lo que me glosaron. O sea, puede ser de que algún servicio que ellos me glosaron de pronto porque está mal facturado y yo reviso en la factura porque yo debo volver a hacerle una auditoría a esa glosa que ellos me realizaron. En ese caso yo me doy cuenta que realmente está mal cobrado, está mal facturado, entonces yo estoy de acuerdo y les digo, miren, ustedes tenían razón, no me cancelen ese servicio y la acepto. Entonces, en ese caso lo que hacemos es notificar esa aceptación con qué fin, con el fin de que quede estipulado, de que quede en el papel y que quede bajo un acta de que yo realmente estoy de acuerdo con que ellos no me hagan esa cancelación y no vaya a haber un problema contable al momento que de pronto yo le facture 1.000.000 de pesos y de ese 1.000.000 de pesos solamente me van a cancelar 500.000 porque tal vez hay 500.000 pesos en glosas. Entonces, esa, digamos, es la forma de demostrar porque esos otros 500 no van a ingresar acá. ¿Listo? Ahora, puede existir la otra parte y es que ellos a mí me glosan, pero cuando yo reviso, resulta que yo estoy facturando bien. No tenían ningún motivo por el cual glosarme o la glosa se la inventaron, o resulta que ellos se confundieron, o resulta y pasa que tal vez la glosa está mal hecha, o se equivocaron al momento de generar la glosa. Entonces yo tengo todo el derecho de decir, miren, se equivocaron, yo no acepto eso que ustedes me están glosando. O puede ser de que la glosa estuviera bien hecha, pero pues yo la puedo justificar. ¿Listo? Y para ese proceso de decir si la acepto o no la acepto, yo cuento con 15 días a partir del momento en que me notifican la glosa. ¿Vale? Acá tengo un ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿qué ejemplo tengo yo seleccionado? Una glosa que puede llegar a ocurrir. Se glosan 3 hemogramas por valor de 30.000 pesos por falta de soportes. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Recordemos que el hemograma pues es un laboratorio. Entonces acá yo lo que tengo es un hipotético caso en el que cada hemograma vale 10.000 pesos. Entonces ellos me dicen, mire, le estoy glosando los 3 hemogramas que me están valiendo 30.000 pesos. ¿Por qué motivo? Porque es que no me lo soportaron. O sea, no me enviaron la demostración, no me enviaron lo que soporta la realización de que realmente se realizaron los hemogramas al paciente. Entonces, en ese caso, si yo tengo el soporte, yo verifico la factura y me doy cuenta que sí lo tengo, de pronto fue que se me olvidó al enviarlo, o de pronto fue que yo lo envié y la EPS lo transpapeló, puede llegar a ocurrir en ese caso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no la acepto. Porque yo tengo el soporte en este momento y yo digo, miren, yo no le acepto la glosa, les envío el respectivo soporte, ¿vale? Ahora, ¿qué puede llegar a ocurrir? Que yo lo reviso y realmente cuando yo estoy leyendo la historia clínica me doy cuenta que esos laboratorios nunca se tomaron. Tal vez aparecen ordenados, el médico de pronto en la evolución colocó ahí se ordena realización de hemogramas, pero entonces el paciente por algún motivo nunca fue al laboratorio, se le dieron salida o de pronto algún estado del paciente no permitió la realización del hemograma. O sea, pueden llegar a ocurrir muchas cosas, pero el hecho es que cuando yo estoy revisando la historia clínica, realmente esos hemogramas que se facturaron nunca se realizaron al paciente y por lo tanto yo no tengo el soporte, yo no tengo el resultado de esos laboratorios. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues yo la acepto. ¿Listo? La EPS en este caso pues tendría razón de decirme que no los va a cancelar y pues yo le daría aceptación. Ahora vuelvo y lo repito, si por el contrario es yo tengo el soporte y yo tengo como demostrar que realmente se hicieron los laboratorios al paciente, entonces yo no la acepto, ¿listo? Entonces ahí tenemos las dos opciones con un ejemplo claro, puntual. Se levanta la glosa. ¿Qué quiere decir esto? El término levantar. Cuando nosotros
en mi ejemplo de los hemogramas, si yo envío el soporte de los hemogramas y yo les digo, mire, yo no le acepto la glosa y aquí les estoy anexando los debidos soportes que de pronto no se los envié o yo se los envié y se transpapelaron, puede llegar a ocurrir. En ese caso, ¿qué puede llegar a pasar? Que esos soportes, si realmente son del paciente, si pertenecen a la historia clínica que es, en ese caso pues ya la EPS no tendría cómo más seguirme glosando, sino ellos, por decir así, ellos ya tendrían la justificación de por qué de eso que me estaban glosando. Entonces, si ellos me glosaron los hemogramas porque no estaban los soportes, si yo ya les envío los soportes, pues ya no habría motivo para que la glosa siguiera. Entonces, en ese caso, la estoy justificando y estoy subsanando el motivo de la glosa. ¿Listo? Entonces, cuando ya nosotros damos por terminado el proceso de que me están glosando porque ya lo justifiqué o ya di una respuesta satisfactoria a esa glosa que me hicieron, pues en ese caso se denomina levantar la glosa. ¿Listo? ¿Qué es una reiteración? Ahora, si por el contrario yo envié los soportes de esos laboratorios en mi ejemplo, pero resulta que la EPS cuando lo revisa, aún así ellos siguen ellos siguen parados en la raya por decirlo así en que me van a seguir glosando. ¿Por qué puede llegar a ocurrir? De pronto yo envío unos soportes de unos hemogramas, pero no eran los del paciente que ellos me glosaron, sino pues yo envié de otro paciente. Ellos como EPS tienen el derecho de decir, no, miren, la respuesta que usted me da o la justificación que usted me da realmente no está subsanando nada. Usted me está enviando unos soportes de unos hemogramas, pero eso no está, no son del paciente, entonces yo sigo glosándole lo mismo. En ese caso eso se llama reiterar la glosa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la justificación no ha subsanado el motivo de la glosa. En este caso, esa entidad responsable de pago cuenta con 10 días a partir de cuando yo le entrego las respuestas de la glosa. ¿Con qué fin? Con el fin de reiterármela. Si ellos no me la reiteran, quiere decir que la glosa se está levantando y que están de acuerdo con la respuesta que yo les di. ¿Vale? Ahora, si todo este proceso de entregar cartas que yo le gloso, que usted me responde y la respuesta de pronto no es satisfactoria, pues vuelvo y le reitero, sigue en ese va y viene, entonces ya lo que sigue es una conciliación de cuentas médicas. Que como digamos, como lo quise representar acá en esta pequeña imagen que es, se sienta el auditor de la IPS y se sienta el auditor de la EPS y revisan caso por caso puntual, frente a frente, lo miramos, lo evaluamos, casos muy puntuales y verificamos ya ítem por ítem a ver realmente qué es lo que ocurrió, por qué me están respondiendo eso, yo por qué les sigo reiterando la glosa, ¿listo? Entonces, listo, eso era todo. Espero pues las personas que están interesadas en el tema de la glosa les haya servido este pequeño repaso de en qué es una glosa y cuál es su trámite administrativo, ¿vale? Cualquier cosita, ahí si les podemos colaborar con mucho gusto. Hasta luego.